Muy buen día, chicos. El día de hoy les estaré explicando el tema que corresponde para esta semana. Es un tema de geometría, bueno, más bien son 3 temas. Estos temas son longitud, perímetro y área. Entonces, empezamos primero con la longitud. Se trata de una magnitud, es decir, algo medible, algo que podemos medir, que trabaja solamente una dimensión, simplemente la distancia, ¿listo? Entonces, la longitud es la distancia que hay entre dos objetos o la distancia que tiene un objeto de largo, de ancho, de fondo. Bueno, simplemente esa longitud o distancia. Tiene unas unidades de medida particulares y la más importante es el metro. A partir del metro se crean las otras unidades, ya sean múltiplos, más grandes, o divisores, unidades muy relacionadas con el metro, pero más pequeñitas. Para entender un poquito mejor todas las unidades de medida de la longitud, suelo representarlo en una escalerita. Entonces, lo más pequeñito que tenemos hasta ahora es el milímetro. Después tenemos el centímetro, el decímetro, el metro, sigue el decámetro, y para no confundirlo con el decímetro, solemos representarlo con las letras DAM, para referirnos al decámetro. Después sigue el hectómetro, y el más grande que tenemos por ahora es el kilómetro. Entonces, ¿por qué es de utilidad esta escalerita? ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos convertir unidades de longitud, podemos utilizar esta escalerita simplemente reconociendo cuál es el anterior, cuál es el siguiente, y teniendo en cuenta que cuando la escalerita baja, cambia la posición, pero bajando, se añade un 0, y cuando lo que estamos haciendo es subiendo, lo que debemos hacer es quitarle un 0. Lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo acá 10 metros. Sí, lo tengo en metros, 10 metros. Si lo quisiera convertir a decímetros, en la escalerita baja y gana un 0. Entonces, 10 metros es igual a 100 decímetros. ¿Sí? Simplemente al bajar gana un 0 y al subir, por ejemplo, 10 metros, quiere subir un escalón, entonces hay que quitarle un 0. Simplemente me quedaría que 10 metros es igual a un decámetro. Si quisiera continuar, pues aquí queda un poquito difícil. Este tipo de ejercicios no van a aparecer, sino aparecen estos en los que es posible agregar un 0 o quitarle un 0 para poder subir las escaleras. Aquí la siguiente situación sería que en lugar de aparecer 100, bajo un escalón, agrego un 0 y se convierte ese 100 en el número 1000. ¿Sí? Cuando ese escalón baja un pasito, gana un 0. De esta manera, por ejemplo, analizando este y este, puedo darme cuenta que 10 metros es igual a 1000 centímetros. ¿Listo? Y esta escalera me permite hacer todas estas conversiones de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo importante? Bueno, de pronto tratar de estudiar estos 7 elementos que aparecen para entenderlos más rápidos y de pronto hacer estos cálculos un poquito más mentales sin necesidad de tener nuestra escalera a la mano. Pero si no es así, esta representación siempre nos va a ayudar cuando necesitemos hacer conversiones. Es decir, por ejemplo, nos preguntan ¿cuántos metros hay en un kilómetro? Entonces utilizo mi escalera, empiezo en kilómetros, me dijeron que había 1 kilómetro, quiero llegar aquí a metros, entonces bajo un escalón, se convierte en 10, bajo otro, se convierte en 100, y bajo otro, llegando al resultado, y se convierte en el número 1000. ¿Listo? Entonces 1 kilómetro son 1000 metros. Listo, chicos, entonces ya vimos la longitud, ya vimos que era una magnitud en una sola dimensión,
vimos que el metro era su unidad de medida más importante y también vimos una escalerita que nos representaba todos los múltiplos y submúltiplos del metro y qué debemos hacer para convertir algunas unidades de medida de longitud en otras. Simplemente cuando bajamos la escalera agregamos un 0 y cuando subimos quitamos 1. Es un procedimiento muy sencillo. Pasamos ahora al perímetro. ¿Qué pasa con el perímetro? Cuando yo tengo una figura plana, por ejemplo este triángulo, y tengo la medida de sus lados, aquí mide 3, aquí 5 y aquí 8. Bueno, mucho, de pronto 7. Listo. Así está nuestro triángulo. Entonces, el perímetro de una figura plana es el contorno, lo que lo rodea, el borde. ¿Y cómo se encuentra? Sumando la medida de los lados. Sumando 3 más 8 más 5, que nos da 8, más 7, que nos da 15. El resultado entonces del perímetro de esta figura es 8. ¿Cómo se obtiene? El perímetro es igual a sumar los tres lados, es decir, lado más lado más lado. Cambiando los números nos quedaría perímetro igual a 3 más 5 más 7, otra vez lo cambié, y esto es igual a 15. ¿Listo? El perímetro se representa con una P mayúscula para referirnos al perímetro y simplemente es un procedimiento que consiste en sumar o en obtener la medida del lado y luego sumarla de todos los lados de una figura plana. Perímetro, suma de los lados. ¿Listo, chicos? Y por último, pues tenemos el área. Ya con el área es un poquito diferente. Listo. Entonces, el área de una figura plana corresponde a la superficie, es decir, a todo esto que la compone. Todo lo que está por dentro de la figura. Esta superficie. ¿Listo? Aquí la unidad de medida cambia, ¿no? Porque antes teníamos la longitud, que era una magnitud en una dimensión. Ahora pasamos al área, que es una magnitud en dos dimensiones. Tiene alto y tiene ancho. Entonces, como son dos dimensiones, su unidad de medida, digamos, estandarizada, cambia. Ya no es el metro, sino es el metro cuadrado. ¿Por qué es el metro cuadrado? Simplemente porque cuando quieren, por ejemplo, calcular el área de esta figura, lo que hacen es, tienen la unidad que es un metro, supongamos que esto es un metro cuadrado, ¿sí? Y lo que hacen es sobreponer, tomar este metro cuadrado y colocarlo aquí, supongamos que nos da por acá. Aquí tengo un metro, aquí tengo otro metro cuadrado, aquí tengo otro, aquí tengo otro y bueno, aquí tengo otro. Entonces, en total tendría 6, pero entonces entendamos que antes cuando queríamos medir longitudes, nuestra unidad era una longitud también y correspondía a un metro, ¿sí? Ahora, como lo que quiero medir es áreas, nuestra unidad cambia, se convierte en un metro cuadrado, lo represento como este cuadrado y para poder medir algo, lo que se hace es como sobreponer esa unidad varias veces en esa superficie que quiero medir. Esto a veces trae algunas dificultades con algunas, digamos, figuras en particulares, como podría ser un triángulo o bueno, cualquier otra figura que no sea un rectángulo para poder ser medida. ¿Listo, chicos? Pues estos son los temas de esta semana: la longitud, una magnitud en una sola dimensión, su unidad de medida más importante es el metro y la escalerita nos ayuda para realizar conversiones. Después el perímetro es el borde de la figura plana y por último el área ya está relacionada con toda la superficie y la unidad de medida más importante cambia a metro cuadrado y se trata de una magnitud en dos dimensiones. Son algunas características específicas
que pues iremos trabajando en clase. Este es todo el tema de esta semana, chicos. Chao, chao.